¿Listo? ¿Se han puesto a pensar cómo puede cambiar una cosecha con un poco de lluvia y fertilizante? Pues eso es lo que encontramos nosotros en nuestro modelo. Muy buenos días, estimado docente y compañeros presentes. El día de hoy vengo junto a mi compañero Joel y mi persona Stephanie a exponerle el proyecto de estadística titulado como predicción del 2026 y rendimiento de cultivo del 2025. Utilizamos herramientas estadísticas como regresión lineal múltiple, que eso nos va a ayudar a ver cómo va a ser el rendimiento del año 2026. Bueno, vamos a estar trabajando con el mes de julio, agosto y septiembre, que el rendimiento se calcula por toneladas por hectárea, que en julio nos dio a 36, un total de 36, en agosto un total de 375 y en septiembre un total de 355. ¿Esos qué son? ¿Qué significa? El rendimiento. Rendimiento en toneladas. Sí, toneladas por hectárea. Okay. Aquí tenemos la IPM que se mide por milímetros, que en el mes de julio nos dio a un total de 420, en agosto de 380 y en el de septiembre un 450. El fertilizante se calcula por kilogramos por hectárea, que en julio obtuvimos 110, en agosto 126 y en septiembre 140, que al final de todo se suma y obtenemos un total de 376 kilogramos por hectárea. Decime entonces, ¿cuáles son las variables independientes que van a La estudiar? variable independiente es el rendimiento, que es Y, y las dos independientes, que es lluvia, que se calcula, como había dicho, por milímetro, y el fertilizante por kilogramos por tonelada por hectárea. Okay. Luego, para calcular x1 al cuadrado, la lluvia, las cantidades que tenemos en lluvia las elevamos al cuadrado, que es el que vimos toditos estos datos. Y al final está la sumatoria de todo. Igual hicimos con x2 al cuadrado, que elevamos lo que es el fertilizante, que se mide por kilogramos por hectárea, las cantidades las elevamos al cuadrado. Para calcular x1 por x2, multiplicamos lluvia por fertilizante y obtuvimos todos estos resultados. Para calcular x1 por y, calculamos el rendimiento por la lluvia. Para calcular x2 por y, el rendimiento por el fertilizante, que al final nos dieron todos estos resultados. Luego nos fuimos a lo que es la matriz, que la matriz lo obtuvimos por la sumatoria de todo esto, de lo que es la variable, y x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x1 por x2, x1 por y x2 por y. Mi nombre es Eliazar. Vamos a seguir explicando de nuestro modelo. En nuestro modelo, obviamente, teniendo todas nuestras sumas de cada una de la x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, obviamente luego tenemos que realizar la matriz. La matriz la tomamos de la sumatoria de todas estas sumas. Entonces, la ponemos en nuestra matriz y esa matriz nos va a dar el resultado de nuestra Y gorrito, que sería nuestra ecuación lineal múltiple. Nuestra ecuación lineal múltiple o ecuación de regresión múltiple la tenemos por acá. Nos dio los siguientes resultados: 0.013. Este valor representa el aumento del rendimiento de toneladas por hectárea. Este valor, el segundo valor representa, o el segundo coeficiente representa el valor de la lluvia en milímetros, el aumento de 0.0. Ese es 1. ¿Cuál? Sí, exactamente. Y luego tenemos a fertilizante, que igualmente representa el rendimiento, que fue un incremento de 0.014. Entonces, aquí viene prácticamente la parte más importante de todo nuestro modelo, y es saber qué tan bueno fue el rendimiento por mes de cada, siempre tomando en cuenta la relación que tuvieron la lluvia y el fertilizante, porque el rendimiento lo sabríamos, pero tenemos que saber cómo afectó el fertilizante y la lluvia para nosotros poder prever lo que va a venir para el 2026. ¿Cómo podemos utilizar el fertilizante de mejor manera o cómo podemos utilizar la lluvia a nuestro favor o en sí sistemas de riego? Entonces, en el mes de julio, exactamente, en el mes de julio, lo hicimos con este trimestre porque nosotros le explicamos de que no podemos hacerlo con el último trimestre de que estamos en curso, es un My Data. Sí, claro. Entonces, estos datos los tomamos del marco, como usted nos dijo. Tenemos que el rendimiento para el mes de julio fue 3.55 toneladas por hectárea, ahora se está tomando
en cuenta la relación entre lluvia y fertilizante. Para el mes de agosto, 3.61 toneladas por hectárea, y para el mes de septiembre, que fue nuestro mes más alto con respecto a cosecha, fue 4.14. Si analizamos nuestro modelo y nosotros comparamos para ver si nuestro modelo, sin hacer aún el error, comparamos por qué el 4.14 sigue siendo el mes más alto, y esto se debe al nivel de lluvia que hubo en ese mes y al nivel de fertilizante utilizado. Se aprovechó la lluvia que hubo en ese mes, o no se especifica si se utilizó más sistema de riego, pero se aprovechó para utilizar más fertilizante. Quiere decir de que a mayor lluvia y a mayor fertilizante nos va a dar un mejor rendimiento, pero siempre vamos a depender de la lluvia o el tipo de sistema de riego que utilicemos. En un total, para ese trimestre tuvimos un total de 11.31 toneladas por hectárea. Luego dice que tenemos nuestros errores, calculamos el error de Y menos Y gorrito. En nuestros dos primeros nos da 0.04, 0.13, son dos valores bajos, lo que indican de que el modelo es preciso. En estos dos de acá, en este de acá, es el único que da a menos 0.19, indica que el valor sigue siendo preciso, pero está un poco por encima de lo que debió haber estado. Entonces el error ahí está en esta parte. Luego tenemos la suma de cuadrados del error. Igualmente aquí tenemos números positivos y siguen siendo bajos, quiere decir de que nuestra relación es bastante precisa en el modelo, y también las sumas de cuadrados del residuo. Igualmente siguen siendo números bajos, 0.04, 0.02, lo que indica de que seguimos teniendo un modelo bastante preciso. Entonces, para calcular el error de estimación, la fórmula que nos dio un menos 2.92, es un número negativo y es un número bajo, lo cual indica que el modelo, aunque es preciso, tiene bastantes errores de sobreestimación con respecto a los datos. Luego utilizamos el coeficiente de determinación múltiple, eso nada más para saber cuál ha sido nuestra precisión en todo este ejercicio. Nos dio un 78.54%, eso explica un 78.54%, o el 0.78 de nuestro ejercicio, explica de que todos esos datos sí han sido explicados. El resto, que son 22% y más, explican de que son datos que ya sea tienen un error de sobreestimación, o son datos no encontrados, o son datos en los que el modelo sí posee un error. O hacen falta variables a considerar. Hacen falta variables. Exacto. ¿Qué otras variables podrían considerar ahí para mayor precisión? Fertilizante, ¿qué más lo? Sol. ¿Ah? Sol. Exacto, sol. Entonces, quizás faltaron variables o distintos. Entonces, eso explica lo que nos falta. Prácticamente ese fue nuestro modelo. Ahora, en nuestra interpretación del modelo quiere decir de que para el 2026, para el 2026 nosotros pensamos de que va a mantenerse el nivel de lluvia, o si nosotros viendo los resultados con este nivel de lluvia y fue lluvia natural, nosotros podemos conseguir estos mismos resultados o elevarlos utilizando sistemas de riego, siempre tomando en cuenta el nivel de fertilizante utilizado, pero haciendo la relación con la lluvia. Entonces, para el 2026 nosotros prevemos de que si se mantiene un promedio de 400 milímetros de lluvia y utilizamos al menos unos 110 o unos 120 kilogramos por hectárea de fertilizante, prevemos tener al menos unos 3.16 o más toneladas por hectárea de rendimiento de cosecha. Entonces ese fue nuestro modelo. No, me gustó, bárbaro. Y ¿Está como bien? conclusión tenemos que los errores son mínimos, entonces la respuesta de resultados es muy confiable. Y nuestros coeficientes que nos dicen algo muy importante, que la lluvia ya sea de manera de riego o de manera natural, con el fertilizante, ayudan al rendimiento de la cosecha. Solo algo. No veo el desarrollo de la ecuación de la matriz. Ok, yo le voy a explicar esa parte. En esa parte yo personalmente no entendí cómo podía sacar la matriz a la Yo les dije que la sacaran, ¿verdad? La manera en la que usted lo explicó, no lo entendí. Entonces busqué otro método. El método que yo encontré fue Búsquemelo. análisis de datos.
De hecho, aquí lo puse por la pregunta, ya se había preguntado. Entonces, en el Excel tenemos la herramienta de regresión, prácticamente nos hace toda la chamba, rápido, sin tanta cosa. Entonces, aquí está, son los coeficientes: 0.013, 0.004 y 0.014. ¿De ahí lo sacaron? Sí, es lo mismo que la matriz. Entonces Excel lo hizo. Excel hizo eso. Ok, perfecto. Está bien. Bien.